en variables. Ok. Si nosotros definimos una variable que sea de tipo string, ok, y le vamos a poner aquí que su información va a ser igual a, digamos, Brian. Mejor Eddie, porque ya no me cabe. Aquí está. Eddie. Lo que estamos haciendo es crear un vínculo entre la variable y la información. Y a ese vínculo le vamos a llamar un apuntador. Eso significa que dentro de la RAM va a haber un espacio que se va a ocupar con ese contenido, pero para poder acceder a ese contenido tiene que existir una referencia. En este ejemplo, la referencia se representa por una variable. Así que las variables en sí son referencias a información que se encuentra en memoria. Son apuntadores. Ok, si yo posteriormente creo una segunda variable, digamos, siempre de tipo string, le voy a poner otra, hoy no estoy muy creativo, y por ejemplo, escribo la línea de código que otra es igual al nombre, no significa que se va a tomar otro espacio de memoria y que en ese otro espacio de memoria se va a guardar el valor que almacenamos en la variable nombre, sino más bien lo que va a ocurrir es que la variable otra también va a apuntar al mismo segmento de código donde tenemos la información a la cual estamos haciendo referencia. ¿Ok? Esto sí es bien importante entenderlo para poder saber cómo funciona la memoria dinámica, cómo funcionan los apuntadores y cómo funcionan las estructuras de datos de aquí en adelante. Porque todas estas estructuras de datos dinámicas, esta es su base. Así que antes de continuar, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, ingeniero. Ok. Entonces, vamos bien, creo yo. Ok, ¿cómo sería el caso si, por ejemplo, estamos hablando, bueno, ahí sí que del tema que estamos tratando, que es el de un nodo, ¿verdad? Un nodo de estos, donde se guarda la información, pero existe una referencia. Pues básicamente sería, vamos a pintar nuevamente la RAM por aquí. Solo que ahora no vamos a crear un string, sino lo que vamos a crear va a ser un nodo. Así que vamos a poner aquí el nodo, lo voy a nombrar como un nodo nuevo y le vamos a crear su espacio de memoria. New node. Ok. Solo por hacer uso de esta palabra reservada new, nosotros ya estamos apartando un espacio de memoria y estamos diciendo que una variable que se llama nuevo está apuntando a este valor, a esta ubicación en memoria, y que su contenido va a ser almacenado allí. Ese contenido interno que nosotros tenemos en este lugar tiene una característica, y es que el nodo va a tener dos componentes. Uno de ellos será el dato que queremos almacenar y el otro será un apuntador o una referencia
hacia el siguiente elemento que va a formar parte de la estructura de datos. Como lo estamos creando por primera vez, este no apunta a nadie, así que su valor es nulo. Y así sabemos de que no hay a nadie más a quien apunta esa referencia de ese primer nodo, que de momento la podemos acceder por medio de la variable que se llama anual. Ok, no sé si me doy a entender con esto. ¿Vamos bien ahí? Sí, sí. Buenísimo. Sí. Ok. Continuemos con la presentación. Y bien, entonces ya explicamos cómo funciona esto de los enlaces. Estructuras de datos de tipo lista enlazada hay de 4 sabores. Tenemos enlazadas simples, listas enlazadas dobles, tenemos listas simples circulares y listas doblemente enlazadas circulares. Tienen pequeñas variaciones una de otra y las vamos a explicar así rápidamente. Vamos a seguir utilizando esta onda, ya me gustó. Bueno, lo de las listas enlazadas simples ya vimos de qué se trata. Ok. Veamos cómo funciona entonces una lista doblemente enlazada. Esta varía en una característica por cada nodo. Este nodo número 1 tiene exactamente lo mismo que un nodo de una lista enlazada, es decir, un espacio para guardar los datos y un apuntador al siguiente nodo de la lista. Y su componente adicional sería un apuntador para conocer quién es el nodo anterior dentro de la lista enlazada. Por eso decimos que está doblemente enlazada. Cuando nosotros queremos agregar otro elemento a esa lista doblemente enlazada, sería de colocarlo en la ubicación donde lo queremos poner, relacionar este apuntador, digamos de que lo queremos poner al final ahí donde lo estoy colocando, relacionar este apuntador del nodo que ya existía para que ahora apunte a ese nuevo elemento que hemos creado. Así que esto lo unimos de esta manera. Pero este nodo en sí también tiene dos apuntadores. Uno para saber quién es el elemento anterior en la estructura de datos y quién va a ser el siguiente elemento. Así que el anterior elemento a este nuevo que acabo de agregar tiene que apuntar al nodo anterior de la lista enlazada y se repite el paso hacia el nodo siguiente, que de momento no sabemos quién es, así que apunta a nulo. Así como de momento, también el nodo anterior apunta a nulo para saber de que no existe ningún otro elemento al cual deba apuntar como anterior, por tratarse del primero. Y conforme vayamos agregando más elementos, pues esta misma dinámica se tiene que llegar a ejecutar. Esta sería la estructura de una lista doblemente enlazada vista gráficamente. Una lista circular simple. ¿Ok? Sigue siendo una lista que solamente tiene un puntero. Pero a diferencia del caso anterior, donde el último nodo apuntaba a nulo, la lista circular, en vez de apuntar a nulo, lo que hace es apuntar al primer nodo de la lista.
y con eso logramos que sea circular. Y la lista doblemente enlazada y circular, pues va a ser exactamente lo mismo que acabamos de ver, solo que con la característica que ahora van a estar apuntando los valores tanto del primer nodo como del último nodo a un valor. En este ejemplo que hice anteriormente, que estaba aquí, para el último elemento de la lista, que es el que vemos acá, siempre está apuntando a nulo. Y el elemento anterior del primer elemento de la lista también apunta a nulo. La lista circular doblemente enlazada, pues prácticamente lo que hace es que estos elementos dejen de apuntar a nulo y más bien este, por ser el último, apunta al primero y el primero anterior apunta al último. ¿Para qué creen ustedes que existen estos casos en los cuales existe la forma de circular una lista enlazada? Eso se parece a las listas de reproducción de Spotify o cualquier otra. Ah, ok, podría llegar a ser algo de ese tipo. Ok, ¿y para qué puede servir entonces, tomando ese dato como ejemplo? Para que haya continuidad. Crear un Ok, ciclo infinito. Para la crear un retroalimentación. Ok, me hablaron un montón ahí y más o menos logré cachar. Si quieren, van levantando la mano. Mantengamos la dinámica de levantar la mano para tener un orden, porque si no, casi no se entiende. Entonces, de lo que logré cachar por ahí es, me ponían un ejemplo, por ejemplo, de una lista de reproducción de Spotify. Entonces, lo que hace esto es darnos continuidad y podríamos dejar puesta la playlist y esto va a seguir funcionando todas las veces que sean necesarias, ¿verdad? Porque existe ese mecanismo de circular. De que sea tan simple de saber quién es el primer elemento de la lista sin necesitar más nada que hacer. Porque cuando llegamos al último elemento, yo sé quién va a ser el siguiente. En el caso hablando del último, ¿no? Yo sé quién va a ser el siguiente para que esto pueda continuar y que siga funcionando. A ver, ¿algún otro caso donde ustedes crean que esto puede llegar a tener una funcionalidad? Adelante, Walter. A ver, contame tu idea. Uh-huh. Ok, me parece bastante bien. Buenísimo, buena idea. ¿Alguien más? Ok, les propongo una idea. Algo que se me va ocurriendo por aquí. Ahí está, al Robin creo que ya atinó esto. En asignación de turnos en un centro de atención al cliente. Pues está bien. Eh, ese podría llegar a ser un escenario muy, muy parecido al ejemplo que les voy a plantear. Ok. Bueno, ahora los microprocesadores traen unas sus características ya bien potentes que traen 4 núcleos físicos y 8
ya virtuales, y eso, el hecho de que tengan 4 procesadores físicos, por ejemplo, significa que pueden atender 4 tareas al mismo tiempo, ¿verdad? Vamos a suponer que nosotros únicamente vamos a tener un CPU, ¿ok? Listo. Porque al final, pues aunque sean 4, que sean 8, los que sean, si tenemos mucha carga de procesamiento, igual va a funcionar, ya sea uno o N procesadores. Bueno. Como solamente tenemos un procesador, pero nosotros hacemos 3 peticiones, por ejemplo, realizar un cálculo en Excel, estamos viendo una peli, ¿verdad? Y también estamos bajando, no sé, algo por ahí. Estamos haciendo download de algo. Okay. 3 operaciones, pero solamente tenemos un procesador. Entonces, yo puedo guardar en una estructura de datos todo aquello que esté pendiente de terminar y que necesiten hacer uso de este recurso. ¿Ok? Pero lo vamos a hacer por turnos porque solamente es un procesador, ¿verdad? Solamente se puede trabajar una cosa a la vez. Aunque nuestra impresión sea de que los 3 se están ejecutando, en realidad se está procesando uno a la vez, pero se hace por turnos, pero lo hace muy rápido. Entonces, comienza a trabajar, por ejemplo, con el primer elemento de la estructura de datos, que viene a ser el Excel. Y lo comienza a procesar. ¿Ok? Le da un tiempo, son milisegundos, de procesamiento para que nosotros sintamos esa impresión de que está trabajando en ello. Y luego de ese tiempo, lo regresa y le dice, ok, ya trabajé con vos y ahora le toca el turno al siguiente elemento en el eslabón. ¿Quién es? La película. Ok, le vamos a reproducir su película. Y se le termina el tiempo y ahora vamos a continuar con el download. Se le termina el tiempo y ahora le decimos quién es el siguiente proceso que todavía está pendiente de trabajar basado en la lista circular que nos dice que es el Excel. Así que ahora, otra vez, le damos un tiempo al Excel, un tiempo a la película, un tiempo al download, y ese podría ser entonces un ejemplo de cómo esto llega a funcionar. Roger, adelante. Inge, disculpe, de casualidad usted está también tiene una sesión en Zoom o algo así, ¿no? Así es. Fíjese que la plataforma me está fallando un poco, entonces quería ver si me podía pasar a Zoom. Sí, fíjate que estoy usando el vínculo que por ahí les compartimos a todos, solo que no sé si alguien lo tiene por allí a la mano y que lo pueda poner en el chat. Si no, mejor yo lo hago aquí. Disculpe ahí. Ok. Ahí está el vínculo en el chat. Ok. Gracias, Inge. Entonces, no sé, ¿alguien tiene alguna duda con este ejemplo que acabo de exponer? Ingeniero, ese podría ser como el Alt-Tab de Windows, A ver, explícame. porque cuando usted le da presiona Alt-Tab se puede mover entre aplicaciones. Ah, ok, buenísimo. Sí, me parece que es un buen ejemplo. Sí, claro que sí, claro que sí aplica perfectamente. Okay. Porque cuando uno llega al último elemento de la lista, lo regresa uno al primero, ¿verdad? Sí, se regresa. Buenísimo, buen ejemplo. Justin, adelante. Y que igual como con Windows funciona como los teléfonos de Apple y sistema iOS, de que uno puede tener varias ventanas abiertas, pero se está ejecutando solo en la que uno se encuentra en el momento. Sí, fíjate que no sé con exactitud cómo funciona, pero casi te podría decir que sí, porque los procesadores, esa es su función, ¿verdad? Y por más que vengan con características más potentes, pues,
Sí, así es como funciona, ¿no? Mucha, yo tengo ganas de comprarme una computadora Mac, pero son muy caras. No vale la pena, Inge. No vale la pena, ¿no? No. Con una quincena Solo que me da la UIG le alcanza. ese capitalismo desgraciado nos demanda eso. Con eso se arma una gamer. Sí, ¿verdad? Bueno, una pausa ahí nada más, solo para... Bueno, hasta un carro puede comprar uno cuando... No, pero no sé, tengo mis dudas si realmente puede llegar a ser... Le puede sacar uno provecho. Bien, aquí un ejemplo de la representación gráfica de una lista enlazada, tomando en cuenta dos elementos que no habíamos platicado anteriormente. Y es el hecho de que nosotros vamos a tener dos, bueno, incluso hasta tres datos, llamémoslo así de momento, que nos van a servir para poder realizar operaciones sobre esa estructura de datos. Al final, estos datos representan también apuntadores, es decir, son variables. Apuntadores, para saber quién es el primer elemento de la lista, le vamos a llamar la cabeza de la lista. Un apuntador para saber cuál es el último elemento de la lista, que le vamos a llamar el apuntador cola. Y un elemento que puede llegar a funcionar como un índice, que le vamos a nombrar como actual. ¿Ok? Que también viene a ser un apuntador que puede llegar a apuntar a cualquier elemento basado en la última operación que hayamos realizado. Y siempre va a apuntar a uno de esos nodos. Ya vamos a ver de qué forma es que esto nos llega a servir. Por aquí un dato bien interesante: si la lista está vacía, es decir, no tiene ningún nodo, pues entonces estos punteros, cabeza, cola y actual, van a apuntar nulo. ¿Por qué? Porque eso significa que no hay ningún elemento a quien apuntar. Entonces estos tres datos, ¿verdad? Te va a confundir cabeza, actual y cola. Ahí estamos. Es que iba a decir cabeza, rodilla, pero no, esa es otra cosa. ¿Qué operaciones se pueden hacer en las listas enlazadas? Pues obviamente hay que inicializarla, hay que crear la lista. Otra operación común, ya lo vimos, es la de insertar elementos, pero obviamente también tiene que haber un mecanismo para eliminar elementos. Una operación para hacer búsqueda de datos, para ver si un elemento ya forma parte de esa estructura. Otra operación para recorrer la lista enlazada. Ya platicamos en la anterior reunión que recorrer significa el visitar a cada uno de los elementos para realizar alguna operación con ellos. O incluso otra operación para saber si la lista está vacía y ya saber de qué forma tenemos que actuar. Muy bien. Ya viéndolo en un modelo de clases, ¿verdad? Nosotros necesitamos por lo menos dos clases. Una que se llame nodo, que sirve para almacenar su información y obviamente debe de tener un puntero que va a llamar siguiente, que se va a llamar siguiente, que nos va a decir quién es el siguiente elemento de la lista y por lo tanto va a apuntar a otro nodo. Por eso ven ustedes aquí que en esta gráfica de este diagrama de clases tenemos este vínculo sobre esa variable hacia él mismo, ¿verdad? La oreja de coche, aquí la tenemos para representar que es del mismo tipo de dato, del mismo tipo nodo. Algo bien importante que está aquí en la esquinita, que es precisamente de la programación genérica, que es de lo que vamos a ver hoy. Y bueno, ok. La segunda clase es para manejar ya la lista, ¿sí? Para realizar todas las operaciones que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Insertar, eliminar, recorrer, ver si está vacía, etcétera, etcétera. Con la salvedad de que este
bajo esta estructura, nosotros vamos a tener 3 apuntadores. En este ejemplo aparece únicamente uno, que es el apuntador hacia el primer elemento de la lista, que según el diagrama de clases representa a un nodo. Ojo, no quiero confundir a nadie con esto, no crean que estamos haciendo la representación gráfica de la lista enlazada, no. Este es el diagrama de clases del software que nosotros vamos a desarrollar para generar una solución de una lista enlazada. Es cierto que hay flechas, pero no se van a confundir con eso. Así que, además del apuntador primero, pues yo necesito también el apuntador de, lo vamos a poner aquí, porque ese no venía, ¿verdad? Va a tener otro apuntador, hacia acá, que va a ser al último nodo de la lista enlazada, y otro apuntador que es como temporal o de índice, que nos puede servir para realizar otras operaciones. Van a ver que en el caso de eliminar es precisamente donde puede llegar a ser bastante útil. Así que este se va a llamar último, y este le podemos llamar índice o actual, así como aparecía en la diapositiva, ¿verdad? Este va a tener múltiples funciones por ahí. Muy bien, entonces esta sería la solución. Visto ya como código, pues es bien fácil. Una clase nodo tiene 2 elementos, uno para guardar el dato, solo que aquí ya está definido que solamente puede almacenar enteros. La referencia o el siguiente, que es de tipo nodo, su constructor. En el caso de que lo queramos hacer más genérico, pues puede llegar a representar un elemento, es decir, un dato que sea de otra clase, también lo podemos manejar. Y bueno, otros casos por ahí, otros ejemplos. Yo les propongo que comencemos a codificar un poquito para ver cómo es que esta solución la podemos llevar a cabo, y no tanto así habladito, porque pues así no es tan claro a veces. Así tenemos también otra forma de ver las cosas. Muy bien, este me va a servir después, porque vamos a realizar ese ejemplo tanto gráfico como código. Entonces yo por aquí voy a crear un nuevo proyecto en Visual Studio 2019, así como lo acordamos, ¿verdad? Este va a ser de consola, y siempre voy a utilizar Netcore porque, pues, la verdad, Framework ya se está quedando un poquito. Entonces, que sea de tipo Netcore. Ok, solo aquí sí le voy a cambiar de una vez la ubicación, porque esa ubicación ya la tengo direccionada al repositorio, y así ustedes tienen acceso al código que vamos a poner de ejemplo. UMG repositorios, aquí está. Entonces aquí le voy a nombrar como lista avanzada. Aquí. Esto no va. Ok, aquí sería el nombre del proyecto, lista enlazada. Decimos que lo queremos en el mismo directorio. Creo que sí. Vamos a crearlo. Y me lo moví de pantalla, así que lo voy a regresar para acá. Y listo. Nos ha creado una clase que es la de program, que si lo quieren ver así es como la clase main en Java. Vemos que ya estamos importando librerías, en este caso las librerías de System, el package sobre el cual está trabajando o estamos organizando esta clase, que se llama program, es en el package de lista enlazada, solamente que en C# se llama namespace, o más bien en .NET se llama namespace. Pero tiene muchas cosas como muy similares. Ven por ahí que la forma de definir clases es igual,
abrir y cerrar el espacio sobre el cual está contenida la información de la clase de igual manera. Tiene un método main para ejecutar el programa y bueno, todo esto es bastante similar y no existe un system.out.println, sino que acá tenemos que utilizar un console.writeLine, nada del otro modo. Bueno, en la presentación vimos que era necesario definir dos clases. Lo primero que vamos a hacer es agregar un nuevo elemento. Por cierto que el shortcut es control mayúscula A. De aquí en adelante vamos a tratar de ver unos shortcuts. Bien. Dijimos que necesitamos una clase nodo. Así que la clase, pues la vamos a agregar de este lado. ¿Ok? Esta clase nodo va a tener dos elementos, ¿verdad? Eso lo explicamos en la diapositiva, una de las presentaciones que hicimos por aquí, creo yo, o no. No lo tenemos por acá. Dibujémoslo entonces, porque así vamos viendo gráficamente qué vamos a hacer. Ok. Entonces, nosotros requerimos de objetos que sean de tipo nodo. Cada objeto va a tener dos propiedades. Una, para almacenar el dato que queremos guardar, y dos, un apuntador que lo vamos a llamar como siguiente. Ay, perdón, yo estaba hablando solo, ¿no? Estaba en otra. Bien, Sí, entonces, gracias. vuelvo a repetir, no, gracias a ustedes. Vuelvo a repetir para que quede bien claro. Entonces, el nodo va a tener dos características o dos propiedades. La clase nodo necesitamos que tenga dos propiedades. Ya tenemos nuestro modelo, ya lo vimos en la presentación, es una clase, ya vimos nuestro diagrama de clases y ahí quedó claramente definido. Este objeto de tipo nodo necesitamos que guarde un dato, porque al final entonces es una colección de datos, y esos datos los vamos a guardar en el nodo. Pero también necesitamos de un puntero. Y ese puntero, dijimos que lo vamos a llamar para este ejemplo, el puntero siguiente. Esas serían las dos propiedades que necesitamos guardar en nuestra estructura de datos. Buenísimo. Ok, regresemos al código entonces. Aquí tenemos que agregar nuestras dos propiedades. Lo voy a hacer bien práctico, así que las propiedades las voy a agregar de tipo público. ¿Ok? ¿Qué datos o qué tipo de dato quieren ustedes que... Un string. Unos strings, buenísimo. Ok, lo voy a nombrar como dato para que quede así genérico, porque lo voy a necesitar en varias ocasiones. Buenísimo. Ok, pero esto, como funciona aquí en .NET, lo vamos a definir como una propiedad, así que le tenemos que indicar que va a tener su método get y su método set. Ahí están los accessors, vistos desde otra forma, ¿verdad? Pero al final, accesos. Bien. Y la otra propiedad, como lo mencionamos, también la voy a definir como pública, que va a ser el apunta al siguiente elemento de la lista para este nodo. Y el tipo de dato que debe manejar, se recuerda de Java, que es del mismo tipo de la clase donde lo estamos creando. Así que vamos a decir que es de tipo nodo. Y igual al caso, le ponemos sus accessors y así funciona como una propiedad. Este punto y coma está de más aquí.
Necesitamos constructor. Le vamos a decir que lo que vamos a recibir, la idea es de que cada vez que nosotros agreguemos o creemos un objeto de tipo nodo, recibamos por parámetro el dato que va a pertenecer a la información que queremos almacenar, así que lo tenemos que recibir por parámetro. Voy a nombrar, para que se distinga, le voy a poner P de parámetro y dato. Y lo único que vamos a hacer es asignarle a la propiedad dato, a esta que está aquí, por medio de this, el valor que viene por parámetro de dato. Y como el nodo es nuevo, pues entonces no sabe quién va a ser su siguiente elemento. Así que, como no lo sabemos, lo vamos a dejar nulo. Gráficamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando un nodo, ¿ok? Que si recibe por parámetro, digamos de que esta estructura de datos va a ser para almacenar los nombres de todos los alumnos del curso. ¿Ok? Si le mandamos por parámetro, por ejemplo, Michelle, que la queríamos agregar a la estructura de datos, le estamos asignando el valor que recibimos por parámetro a la propiedad y estamos diciendo que el apuntador siguiente es igual a nulo. ¿Vamos bien hasta ahí? Nítido, Inge, nítido. Sí. Ok. Listo, vamos a dejar aquí quieto a la estructura de datos, perdón, a la clase nodo. Pero si se recuerdan del modelo, y si no se recuerdan, lo voy a mostrar nuevamente, porque así vamos bien claros. Esto corresponde a esta clase. En este modelo de datos, perdón, en este modelo de clases que hicimos, nosotros hemos definido también que necesitamos de una estructura que la vamos a llamar lista o lista enlazada o lo que ustedes quieran, y que va a tener tres propiedades que son de tipo nodo, por eso es de que existe el vínculo entre ellas dos. Una propiedad que es para saber quién es el inicio o quién es el nodo que inicia mi lista enlazada. Un segundo dato para saber quién es el último nodo de la lista enlazada y una tercera propiedad que sería el de ¿qué? El del actual, que así lo nombramos. Okay. Vamos a llevar a cabo entonces la progress, Control Shift A, les dije, ¿verdad? Control Shift A. Y esta clase se va a llamar, pues, lista enlazada simple, ¿verdad? Porque eso es. Lista enlazada simple. Muy bien. Vamos a llenar de información este componente porque nos va a servir. Ok. Muy bien. ¿De tipo qué dijimos que iban a ser las propiedades? String. No. Los datos que vamos a guardar son string. Las tres propiedades de la lista enlazada que acabo de mencionar, que se llama primero, último y actual, son de tipo nodo, así como mencionaron ahí ya varios. Es de tipo nodo. Ok. Nodo para el primero, que es un apuntador al primer nodo de la lista enlazada. Último lo vamos a nombrar para el último nodo de la lista enlazada. Y actual, que nos va a servir como un comodín por ahí. Creo que esto sí lo vimos acá al principio. Ok, esto está de más aquí. Ya me perdí mucho. No, eso lo vi en la presentación. Bueno, entonces voy a regresar aquí.
en la número 5. Aquí lo voy a poner. Ok. Si tenemos entonces ya varios elementos, uno apuntando al siguiente elemento en la lista, el último vamos a decir que es nulo, va a haber un apuntador aquí que se llama primero, para conocer el primer nodo de la lista, otro apuntador al último, y otro apuntador que le llamamos actual. Y este puede apuntar a cualquiera de todos, pero siempre debe de apuntar solamente a uno. Vamos a suponer en este ejemplo que estuviera apuntando aquí. Eso es lo que yo estoy plasmando por medio de estas tres propiedades. Ok, solo que se me olvidó ponerle aquí sus getter y setter, porque así ya funcionan de esa forma, ¿verdad? Ya vimos que está de más. Ahora la cosa, a mí se me olvida la nomenclatura. Es punto y coma. Aquí, aquí y aquí. Ahí estamos. Vamos a crearle su constructor, ¿verdad? Cuando se cree la estructura de datos, la lista enlazada simple. Ok, ¿cómo queremos que se inicialicen estas tres propiedades? Recuerdan que el constructor, su función es inicializar los valores de la estructura. Pues como no hay ningún elemento cuando esto inicie, yo quiero que todos los apuntadores sean iguales a nulos, porque no apuntan a nadie, ¿verdad? Así que primero va a apuntar a nulo, último también, y actual también. O sea, todos apuntan nulo. Se me ocurre algo, para ponerle un poquito más de propiedades y que nos pueda servir para otras cosas. Voy a agregar una propiedad más que se va a llamar total, para saber cuántos nodos hay en mi estructura de datos. Le voy a nombrar como entero y también le hacemos su get y set. Entonces, total, cuando nosotros estamos creando la lista enlazada simple, lo que vamos a hacer es de que lo vamos a inicializar con 0 valores. No hay ningún nodo, entonces 0 elementos en la estructura. Ok. Ya tengo mi lista enlazada simple, ya tengo los nodos, porque si no, no habría podido crear estos 3 elementos, estas 3 propiedades. Y ahora, pues ya puedo hacer uso de mi estructura de datos. Bien, voy a borrar esto por aquí. Y lo otro que voy a hacer es de que le voy a poner un breakpoint para poder, en modo debug, ver el estado actual de nuestra lista enlazada. Muy bien. Entonces, como ya está disponible mi lista enlazada simple, le vamos a poner aquí lista de nombres. Le tenemos que hacer un new, ¿verdad? Lista enlazada simple, el constructor no recibía parámetros porque queremos que se inicialicen las 3 propiedades con nulo y que la variable, la propiedad que le nombramos como total sea igual a 0. Eso es lo que se va a ejecutar aquí. Vamos bien hasta el momento, ya está creada la lista. Bien. La primera operación que necesito hacer es la operación de agregar un nuevo nodo a la lista enlazada. Un nuevo elemento a mi lista enlazada. Muy bien. Listo. Entonces, yo necesito que exista un método. Pongámosle que a la lista nombres yo necesito que tenga un método que se llame agregar. Hagámoslo simple. ¿Ok? Y que lo que le mandemos por parámetro es el dato que queremos agregar. Por ejemplo, queremos agregar a Michelle. Yo le tengo que mandar el string que quiero agregar para mi conjunto de datos. Ok. Modelemos gráficamente cómo debería de funcionar
este método y ya luego lo codificamos. Actual ahorita, su valor es nulo. Esta es una forma bien común de representar el valor nulo. ¿Ok? Primero, ahorita también apunto a nulo. Y último, ahorita apunta a nulo. Y lo que queremos hacer en este momento es agregar un nodo. Agregar. Ok. Bien. Para poder agregar un nodo, lo primero que tenemos que hacer es que ese nodo exista. Y ya tenemos algún mecanismo para poder crear nodos, pues sí, porque ya programamos por aquí el constructor. Cuando yo agrego un objeto de tipo nodo, necesito mandarle algo por parámetro que esté el valor que se le va a asignar a la propiedad dato. Y a siguiente, pues le va a asignar nulo automáticamente. Ok. O sea que cuando yo agregue una instancia de tipo nodo, va a ser esto. Gráficamente lo veríamos así. Vamos a agregar aquí el nodo. Perdón. El dato que voy a guardar aquí va a ser Michelle, porque es el que le mandé por parámetro. Y el valor del puntero siguiente, que forma parte del nudo, apunta a nulo. Eso es lo que se va a realizar cuando yo agregue un objeto de tipo nodo. Eso fue lo que programamos. Bien. ¿Cómo debería de funcionar el método agregar? Primero, tiene que crear el nodo, en este nodo nuevo, ¿verdad? Un nodo nuevo que estamos creando. ¿Y qué va a suceder con el apuntador primero? ¿O qué tiene que suceder más bien? Tiene que apuntar. Ok, tienen que apuntar mi ejemplo. A ver, Juan Carlos, adelante. Ya no apunta, primero ya apuntaría nulo. Fíjate que no te entendí, como que hay mucho eco donde estás. Primero ya apuntaría nulo. Primero, ahorita está apuntando a nulo. Ujú. Al agregar este nuevo elemento, ¿qué tendría que hacer este apuntador? Apuntar al mismo. ¿Apuntar a este nodo nuevo? Así es. Ok, entonces lo vamos a llevar a cabo. Fíjense que yo necesito correr esto, pero no puedo, así que lo voy a tener que volver a escribir. Y lo necesito correr porque necesito agregar más nodos después. Entonces vamos a poner aquí a Michelle. Este apunta a nulo y por ahí el compañero decía que este puntero que dice primero apuntaría a este nuevo nodo. Muy bien. Eddie, ¿qué pasaría con el apuntador de último? ¿Qué tendría que hacer en este caso? El último, Sí, el apuntador último. pues ahorita asignale también a Michelle porque como es el último, porque no puede apuntar Así es. a nulo. Buenísimo. Entonces, ahora, ya vimos de que el nodo que representa a Michelle es el único nodo que existe en la estructura de datos. Entonces también es tanto el primero como el último, ¿verdad? No hay problema. Y tenemos que incrementar el número de nodos a 1. Vamos bien. Vamos a agregar a otro elemento a nuestra estructura de datos porque necesitamos que siga creciendo, ¿verdad? Hay que agregarle más elementos por aquí. Ok. Ahora vamos a agregar a Robin. Para agregar a Robin, volvemos a hacer lo mismo, ¿verdad? Primero, por cierto, aquí este apunta a nulo, ¿verdad? Siguiente de ese nodo apunta a nulo. Ok, dije Robin, ¿verdad? Vamos a agregar a Robin aquí en este nodo nuevo y el siguiente de Robin apunta a nulo,
¿Por qué? Porque en el código así lo definimos, ¿verdad? Dijimos que cada vez que agregamos un objeto de tipo no, el dato que recibe por parámetro se lo asigna a la propiedad dato y el valor del puntero siguiente es igual a nulo. Ahí está la razón. Ya estamos aquí. Ahora, ¿qué sucede con el puntero primero? Perdón. Apuntaría. Ahorita te voy a dar la palabra, José. Ok. La forma en la cual vamos a agregar nuevos nodos a la estructura de datos es que este nuevo elemento lo vamos a colocar al final de la lista enlazada. Eso no lo había mencionado. Lo que pasa es que podemos tomar diferentes estrategias. Puedo decir de que mi método de agregar siempre los va a agregar al principio. Puedo decir que mi método de agregar tiene que buscar la ubicación que alfabéticamente le corresponde. ¿Ok? Hay muchas formas de implementar agregar. Yo quiero implementar agregar ahorita de que ese nuevo nodo siempre se agregue al final de la lista enlazada. No lo había mencionado. Adelante. No, que le iba a comentar que ahí Michelle, si se va a agregar Robin, entonces Michelle apuntaría a Robin. Ok. Michelle apuntaría a Robin. ¿Y quién tiene acceso a Michelle? Ahí ya me perdí. Solo No primero. sabía cuál. Ok, tense en cuenta que para eso es que existen estas otras propiedades que agregamos. Agregamos un primero y agregamos un último que tienen acceso actualmente a Michelle. O sea que por medio de esos dos apuntadores, yo podría tener acceso a este nodo y por lo tanto a la propiedad que se llama siguiente de este nodo para poder realizar la operación que ustedes me mencionaron. De ser así, entonces, ¿cómo sería el código para hacer ese vínculo de Michelle diciéndole de que Robin va a ser el siguiente nodo en la lista enlazada? Yo creo que ya se me fue el audio. ¿Sí me escucharon, no? Inge, perdón, ¿me podría volver a repetir ese pedazo que se quedó cargando y no lo escuché bien? Ok. Ahorita estamos a punto de agregar a Robin a la estructura de datos. Agregamos el nodo y el puntero siguiente del nodo Robin apunta a null. Y la pregunta es, más bien, ya por ahí alguien me dijo, ok, para poder agregar este nuevo nodo, lo primero que tenemos que hacer es que el nodo que tenemos ahorita, que representa a Michelle, al suyo, ¿verdad? La propiedad siguiente, tengo que amarrarlo al objeto o al nodo Robin para que se quede definida nuestra estructura de datos. Pero yo tengo dos propiedades que tienen acceso a este elemento, que es primero y que es último. Entonces, programáticamente, ¿cómo vinculo la propiedad siguiente del nodo Michelle con estas dos propiedades al nodo Robin? Adelante, Eddie. Pues yo lo que haría era accesaría al nodo siguiente de Michelle, como ya lo habíamos creado, y asigno a Robin en ese nodo siguiente. Ok, ¿quién tiene acceso al nodo Michelle? Michelle va a tener, el nodo siguiente va a ser Robin. Ah, sí, no, pero esa no es mi pregunta. ¿Cómo podés acceder ahorita al nodo que está marcado por Michelle, que es el primero y único que existe? Para que sea el nodo siguiente de Robin, dice usted. Así es. Enlazarlo. No tendría que pasar, por ejemplo,
el último tendría que pasar a enlazarse con Robin. Ok, ahí ya me están hablando de otra cosa. Ahí ya me están cambiando el algoritmo. Sí es cierto que hay que hacerlo, pero hay que saber en qué momento se hacen las cosas. A ver, Roberto, ¿podemos regresar a la pregunta anterior? Sí, yo creo que lo que hay que hacer es pasarlo a actual, porque no hay ninguno que accese ahorita a Michelle. Ah, ok, ¿con qué objetivo? Poder accesar a Michelle, porque no hay ninguno que está accesando a ese. Ya. No, Fíjense que no va por ahí el asunto, pero qué bueno que están haciendo las preguntas porque aquí necesito yo aclarar esto. Actualmente solo en la estructura de datos solamente tenemos a Michelle. ¿Sí? Para poder acceder a Michelle, yo necesito tener un elemento que me lo permita. Pues tengo dos. Tengo una variable que se llama primero y una variable que se llama último porque ambos están apuntando a Michelle. Por lo tanto, yo tengo acceso a este nodo y si tengo acceso a este nodo, tengo acceso a las propiedades de este nodo. ¿Qué propiedades tiene el nodo? Tiene un dato y tiene un siguiente. Entonces, ¿cómo apunto el siguiente del nodo Michelle al nodo Robin? Lo que haríamos programáticamente es que último. ¿A quién apunta último? A Michelle. Por lo tanto, último tiene acceso a la propiedad siguiente del nodo al cual está apuntando ahorita. Es decir, a este siguiente. Ahorita apunta a nulo. Buenísimo. Yo quiero que apunte ahora a Robin. Así que Robin va a debe de existir una variable que almacena ese objeto. Y el objeto Robin, que yo lo voy a nombrar como nuevo. Y lo que va a ocurrir gráficamente es de que este apuntador ya no va a apuntar a nulo, sino que va a apuntar a Robin. Eso es lo que va a ocurrir cuando yo haga esto. Y por ahí Roger ya se nos estaba adelantando, pero tenía razón. Y nos dijo, pero no solamente hay que hacer eso. También hay que cambiar el puntero de último, porque ahora ya no es Michelle la que está como último en la estructura de datos, sino que es Robin, porque dijimos que al momento de agregarlo, los vamos a agregar al final. Y tiene razón. Ahora último va a ser igual a nuevo, donde nuevo es una variable que está apuntando al objeto nuevo o al nodo nuevo que estamos agregando, que en este caso es Robin. Así que este último ya no apunta a Michelle, sino que ahora apunta a Robin. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí ya no vale 1, ahora vale 2. Ok. Agreguemos un tercer nodo, a ver si con eso ya vamos teniendo más clara la película. Como tengo que agregar un tercer nodo, y perdón que tengo que poner a alguien que tenga un nombre corto, porque si no, no me cabe, a Eddie. Cada vez que agregamos un nuevo nodo, el siguiente de ese nuevo nodo apunta a nulo. Y tenemos que volver a repetir nuestro algoritmo. Paso número 1. Que la propiedad siguiente del apuntador que actualmente tiene último, apunte al nuevo nodo. Entonces, este siguiente de último ya no apunta a nulo, apunta al nuevo nodo. Y el siguiente código que tenemos que ver es que último
Deje de apuntar a quien actualmente esté haciendo para que ahora apunte al último nodo que acabamos de agregar. Esto significa que ya no apunta a Robin, sino que ahora apunta a Eddie. ¿Nos está funcionando nuestro algoritmo? ¿Sí o no? Sí. ¿Dudas, muchachos? Ingeniero, el nodo actual no lo hemos usado. El nodo actual no lo hemos usado, así es. Y no hay ningún problema que no lo hayamos usado. Inge, Adelante. es que el actual solo nos va a decir como que en cuál estamos, ¿verdad? Si Michelle, Robin o Eddie o cómo. Así es. Les voy a poner la razón del por qué es que el nodo actual va a funcionar, pero voy a clonar esto. Aquí clonado, así dejo agregar y ahora voy a hacer la lógica. No, ¿ya saben qué? No, esperen. Bueno, sí lo voy a borrar ahorita, pero no. Voy a confundirlo si no hago el código de lo que estábamos hablando antes y después explico para qué va a servir el actual. Regresemos a lo de agregar. Creo que ya estamos en común acuerdo que es cuál es el algoritmo que tenemos que manejar. ¿Se dieron cuenta que cuando la lista estaba vacía, no fue precisamente esto lo que tuvimos que hacer para que esto funcionara? Había una diferencia. Muy bien. Entonces, vamos a codificar. Aquí en programa dijimos, ¿verdad? Le vamos a decir que nuestra lista enlazada debe de tener un método agregar. Entonces, nos vamos a la lista enlazada. Ok. Vamos a poner un poquito más grandecita aquí. Ahí está. Tiene que tener un método que es agregar. Es este método que se llama agregar, no me va a devolver ningún dato, entonces tiene que ser void, ¿verdad? Public void. Agregar. Ok. ¿Qué vamos a agregar? Lo que me manden por parámetro, dijimos, y lo que me van a mandar por parámetro es un string, que lo vamos a nombrar como pdata. Lo primerito que vamos a hacer, en base a lo que estuvimos hablando, al ejemplo que estuvimos viendo aquí, es que esta variable nuevo va a ser el objeto que voy a crear del nuevo nodo que va a formar parte de la lista enlazada. Así que lo vamos a nombrar de tipo nodo, lo vamos a nombrar nuevo, y tenemos que crear ese objeto con medio de new. Así que utilizamos un nodo, y el constructor, si se recuerdan, está esperando que le mandemos la información de dato. Esa información del dato es el que estamos recibiendo en el método agregar. Vuelvo y repito, aquí está el constructor de nodo. Nodo recibe por parámetro un string, que es el que se le asigna la propiedad dato, y a siguiente lo asigna nulo. Eso ya lo vimos gráficamente. Paso número 1 sería entonces crear el nuevo nodo. Paso número 2. Aquí, como dijo el chiste de Pepito, depende. ¿Verdad? ¿De qué depende? Que si la lista está vacía. Porque si la lista está vacía, va a tener un algoritmo. Si la lista ya no está vacía, entonces va a tener otro algoritmo. ¿Cómo puedo validar que la lista esté vacía, jóvenes? Que los tres nodos estén apuntando a nulo. Buenísimo. ¿Alguna otra forma?
Podría ser que solo primero esté apuntando a nulo. Podría ser, ¿verdad? Con que primero esté apuntando a nulo, suficiente para saber que la lista está vacía. O incluso, si total es igual a ¿qué? A 0. A cero. Hay muchas formas de poder llegar al mismo camino. Yo me voy a quedar con la segunda, que fue preguntar si primero es igual a nulo. Si primero es igual a nulo, yo sé que la lista está vacía. Caso contrario, la lista no está vacía y tiene que tomar otro camino. No vamos a decir que está llena porque esto nunca se llena, ¿verdad? Le ponemos no vacía. Bien. Si la lista está vacía, ¿cómo es que vamos a agregar ese nuevo elemento que está asociado a la variable nuevo? ¿Qué tiene que hacer el programa para que funcione de manera adecuada? Hagan memoria de lo que vimos gráficamente. ¿Están ahí, no? Ok, por ahí Marco Antonio dice que nuevo apunta a primero. ¿Qué dicen los demás? No, último apunta nuevo. Sí, porque si nuevo apunta a primero y primero ahorita apunta a nulo, ya perdimos este nodo porque ya nadie va a tener acceso a él. Ok. Tenemos que hacer dos cosas. Como este es nuestro primer elemento, cuando la lista está vacía, ese es nuestro primer elemento. Entonces dijimos de que tanto primero van a apuntar al nuevo nodo como el último. Porque ese nuevo nodo cumple las dos funciones, de ser el primer nodo y el último nodo de la lista. Solo hay uno. Cumple las dos características, ¿verdad? ¿Vamos bien con eso? Sí, sí. Va. Y el otro algoritmo está basado en lo que hablamos aquí. Que el siguiente nodo del último ahora va a apuntar a nuevo para poder enlazarlo. Y que el último nodo ahora va a apuntar al nuevo porque dijimos de que los vamos a agregar al final. Entonces, cuando la lista no está vacía, último, punto siguiente, es decir, el apuntador siguiente del último nodo apunta a ese nuevo nodo que estamos creando. Y último, ahora apunta al nuevo nodo. ¿Cierto o no? Sí. Ok. El orden de los factores no altera el producto. ¿Será cierto para este caso? No. ¿Por qué no, Álvaro? Porque cada uno que entra, pues siempre va a ser el último, ¿no? Entonces, ¿le estás dando la razón a Álvaro o no? Sí, yo apoyo lo que él dice, no. Yo pienso que aquí el orden sí va a afectar el producto de usted. Ok, pero ¿por qué? Esa es mi duda. No me lo han contestado. A ver, Josué. Por ejemplo, Porque se perdería el enlace de primero, no estaría enlazado al último. Porque se perdería un enlace. Sí se va a perder un enlace, claro que sí. A ver, Álvaro, ¿querías decir algo? No, yo no. Gracias. A ver, déjenmelo demostrar esto gráficamente. Tal vez así queda más claro.
Bien, regresemos al punto donde queremos agregar a Eddie. Estamos agregando un nuevo nodo, ¿sí? Ya estoy haciendo, pero un relajo yo aquí. A ver, este es el estado actual. Vamos a ponerlo aquí. El estado actual es este, ¿sí? Ahorita nuevo está apuntando a Eddie. Es esta línea de código. Esta es la que estamos haciendo. Nuevo está apuntando a Eddie. Estamos preguntando si primero es igual a nulo. Primero es igual a nulo, muchachos. No. No, entonces no nos vamos por este camino, nos vamos por el del else. Y decimos, a ver, último apunte a nuevo. A ver, último, ya no apuntes a Robin. Ahora apunta a quien nuevo está apuntando. Ahí estamos. Hasta ahí vamos bien. Y ahora, último punto siguiente, apunte a nuevo. ¿Qué va a pasar con esta línea de código en este ejemplo? Va a apuntar A ver, a Walter. nulo. Perdón. La palabra Walter que levantó la mano. A ver, último punto siguiente. Ahorita vamos a ejecutar esta línea de código. Último punto siguiente, le voy a asignar a nuevo. ¿Quién es último punto siguiente ahorita? Adelante, José. Ahorita es Eddie. Ahorita Eddie es el último. ¿Y quién es el siguiente? Es nulo. Es nulo. Si nosotros hacemos esto, que último punto siguiente sea igual a nuevo, ¿qué va a pasar con este apuntador? Si no estoy mal, siguiente va a ser igual al nuevo. Exactamente. Este apuntador va a dejar de apuntar a nulo y como le dijimos que apunte a nuevo, le estamos diciendo que prácticamente se vincule a él mismo. Y eso pasaría. ¿Es eso lo que queríamos? No. Por supuesto que no. A ver, Álvaro. Iba a decir que no, pero como no estaba levantando la mano, empecé Está a... bien. Entonces regresemos a lo que nos estabas comentando. Y la pregunta que les hice, Álvaro. ¿El orden de los factores no altera el producto? Para este caso, sí se altera. Y lo tenemos que dejar de la manera correcta para que esto funcione de la manera adecuada. Así que lo regresamos, ¿verdad? Bien. Último punto siguiente, apunta nuevo. Y el último, apunta nuevo. Y con eso logramos hacer lo que nosotros estábamos esperando. Es decir, lo vuelvo a poner aquí. Perdón que repita tanto lo mismo, pero quiero que quede claro todo esto. ¿Verdad? Esto lo vamos a quitar porque ya vimos de que esto sí es pecado capital hacerlo, ¿no? Nuestro estado actual, es este. Último apunta a Robin. Ahí estamos. Como la lista no está vacía, el puntero siguiente de quien ahorita está apuntando último, ahora apunte a nuevo. ¿De qué puntero estamos hablando? De este de aquí. ¿A quién va a apuntar usted, señor? Usted va a apuntar a nuevo.
Y ahora último, deje de apuntar a quien estaba apuntando porque ese ya no es el último. El que va a ser el último en la lista enlazada va a ser usted, señor, que se llama nuevo. Así que esa línea de código se mueve de aquí para acá. Y nuestra estructura de datos está funcionando como lo esperábamos. ¿Dudas, muchachos? Pues dudas no, Inge, solo hay que como que encontrarle la lógica, ¿va? Exactamente. Y bueno, programemos porque ya se nos está yendo el tiempo, ¿verdad? Esto ya está aquí. Y ahora nuestro programa ya acepta que agreguemos a Michelle. Entonces ya debería de aceptar que agreguemos a Robin. Y también ya debería de aceptar que agreguemos a Eddie, ¿verdad? Voy a dejar el breakpoint aquí y así podemos analizar cómo queda la estructura de datos luego de hacer esto. Lo vamos a correr en modo debug. Aquí ya, con dejar el breakpoint ya corre en modo debug, no es como en Java. Aquí se levantó la consolita, está procesando. Cuesta que arranque el asunto. No, ya está, aquí está. Ya me está marcando aquí. Bien, analicemos cómo está nuestra lista de nombres. Nuestra lista de nombres tiene primero, ya vieron que ahí están todas las propiedades, ¿verdad? Está actual, está primero, está total, está último, que por cierto total no lo tomamos en cuenta en el algoritmo, lo vamos a corregir. Bien, ¿a quién está apuntando primero? Primero está apuntando a Michelle. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Ok. Y último, ¿a quién está apuntando? Pues está apuntando a Eddie. Yo creo que vamos bien. Eddie, que es el último, el siguiente, la propiedad siguiente de Eddie, ¿a quién está apuntando? Nulo. A nulo. Eso significa que ya no hay más nodos. Ok. Entonces, veamos cómo quedó la lista, porque hay otro participante ahí que no aparece en la jugada, ¿verdad? Pero eso lo vamos a poder rastrear, pues, por medio del nodo primero. Primero es Michelle. ¿Quién es el siguiente nodo al que debe de apuntar Michelle? Robin. Es a Robin. Veamos a quién apunta siguiente. Ahí está Don Robin. Y el siguiente de Robin, ¿a quién tiene que apuntar? A Eddie. A Eddie. Y el siguiente de Eddie, ¿a quién tiene que apuntar? A nulo. A nadie, y por lo tanto es a nulo. Y por lo tanto nuestra estructura de datos está funcionando, pero la pura uva, mucha. ¿Dudas hasta aquí? Me queda muy poco tiempo, pero quiero hacer por lo menos un par de cosas más. Ojalá que me dé tiempo. Bien. Me gustaría, así como hicimos el método de agregar, que hiciéramos el método recorrer. ¿Se acuerdan que todas esas son operaciones normales que necesitan todas las estructuras de datos? Va, entonces regreso a mi lista enlazada y voy a crear un método que se llame agregar. Perdón, agregar no, es recorrer. No voy a recibir nada por parámetro. Lo voy a hacer lo más práctico posible. Bien. Primero que nada, aquí sí me va a servir el nodo actual. Hasta ahorita lo vamos a usar, miren. A ver, actual. Le voy a decir que comience con el primero, ¿verdad? Porque si vamos a recorrer, tenemos que partir del primer nodo. Así que actual apunta a primero. Muy bien. Y ahora, lo que quiero hacer es mostrar en consola el valor del dato
del nodo actual y así sucesivamente hasta llegar al final. ¿Cómo lo hago para que sea bien práctico? Pues es un recorrido, es un ciclo. Así que mientras actual, tenemos que poner la condición de cuándo se tiene que detener. Esta condición voy a regresar en un momento a decir en qué momento se tiene que detener. A ver, ahí vimos que es console.write. No voy a utilizar writeLine porque quiero que aparezca así secuencial, así que vamos a dejar write. Quiero mostrar en la consola, no es índice, esto es actual. Quiero mostrar en la consola el dato, ¿ok? Y con una flechita le vamos a decir que esto continúa porque hay más elementos por ahí. Así se va viendo como que se van escribiendo más. El actual, regresémonos por aquí. Actual, ahorita dejó de apuntar a este porque estamos en la primera iteración. Y ahorita apuntó a primero, que es Michelle. Como ya pintó el nombre Michelle en la consola, ¿a dónde tiene que apuntar actual para realizar la misma operación? Al siguiente no. Al siguiente que es Robin. ¿Cómo sería esa línea de código entonces? Actual, ¿a quién va a ser igual? Al siguiente. ¿Quién tiene siguiente? Yo no puedo poner aquí siguiente porque esa propiedad no ahorita existe. es uno. ¿Cómo accedo a este apuntador siguiente para poder hacer lo que hablamos? Primero punto siguiente. Ah, ok, primero punto siguiente, me dicen por ahí. Buenísimo. Primero punto siguiente. ¿Verdad? Porque primero está apuntando a Michelle y siguiente sería Robin. Y con esto, pues yo ya dejo de apuntar aquí a Michelle en actual. Pero voy a quitar esto porque ahorita sí me está causando problemas. Y ahora está apuntando a Robin, ¿verdad? Y vamos a regresar al ciclo. Ahora se va a apuntar a Robin. Y actual va a ser igual a primero punto siguiente. ¿Estará bien o no? Primero punto siguiente, o sea que va a volver a apuntar a Robin. No, no es eso lo que queremos. A ver, José Alfredo. Creería que tal vez se podría colocar actual punto siguiente, pero no sé cómo sería la forma ahí para que el actual apunte al siguiente y así sucesivamente para que no se pierda. Ok. Analicemos la sugerencia de José Alfredo. Que para que esto funcione dice que actual debe de ser igual a actual punto siguiente. A ver, regresemos. A ver si esto es cierto. Esto no me deja hacerlo como yo quiero. Y aquí esto ya se borra mucho, no puede ser. Bueno, lo vamos a tener que hacer súper rápido porque... Bien, aquí está Michelle. Aquí estaba Robin. Aquí está Eddie. Eddie apunta nulo. Primero, apunta acá. Último, apunta acá. Ya hicimos la primera iteración y actual estaba apuntando a Michelle. Y la sugerencia que nos está dando por acá José Alfredo es que ahora, luego de haber puesto en pantalla a Michelle, vamos a mover el apuntador actual para que apunte
al apuntador siguiente de actual. Si actual está apuntando a Michelle y ahora le decimos que debe de apuntar al siguiente de actual, estamos diciendo que es a esta propiedad siguiente de Michelle, que sería Robin. Y en efecto, pasaría esto. Actual ahora apunta a Robin, imprime en la consola y luego actual apunta al actual siguiente. Entonces, deja de apuntar a Robin y se va al siguiente de actual, que es Eddie. Y apunta a Eddie por aquí. Y luego volvemos a pasar por la iteración y le decimos que actual apunte a siguiente. Y el siguiente es nulo. ¿Qué va a pasar ahí con esto? Esto va a dar error. ¿En qué momento se tiene que detener entonces esto? Cuando sea igual que nulo. Cuando sea igual que nulo. Y la pregunta fue mal planteada, perdón. Porque el ciclo es el while, es un mientras. Entonces, mientras actual sea diferente de nulo, haga esto. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora probémoslo. Lista nombres, punto, recorrer. A ver qué hace. Ya está el breakpoint. Aquí está la consola. Y como ven, espero que lo logren ver. Michelle apunta a Robin. Robin apunta a Eddie. Y Eddie apunta a nulo. ¿Ok? Sí nos funcionó. Algunas correcciones que necesito hacer. Las voy a aprovechar a hacer ahora. Primero que nada, en el agregar se nos olvidó incrementar el total. Así que lo vamos a hacer de una vez aquí. Se va incrementando de uno en uno. ¿Qué pasaría si yo ahora necesito? Fíjense que qué bonita está mi lista enlazada, ya es funcional, ya puedo agregar, ya puedo recorrer, chilero, funciona y toda la onda. Y me está funcionando perfecto para agregar nombres. Pero ¿qué pasa si ahora yo quisiera agregar números? Por ejemplo, quisiera agregar las notas. Lista enlazada simple, de que sea lista de notas. Lista enlazada simple, creo aquí el objeto, vamos bien. Y ahora lista.notas, quiero agregar el número 80, porque es la nota de alguien por aquí. ¿Cuál es el problema que tengo? Podríamos convertir el string. Ok, primero que el problema que tengo es de que no me acepta guardar enteros, ¿verdad? Y por ahí alguien dice, pues entonces convirtámoslo en string. Ya está convertido y ya me lo puede guardar. Está bien. ¿Qué pasaría si yo después necesito guardar en esta lista de lista enlazada simple objetos de tipo alumno? Lista alumno. Se parece mucho a lo que nos puso a leer de Generics. Exactamente, ¿verdad? Se parece, pero un montón. O sea, nuestra solución ahorita no funciona para hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la hicimos cerrada. Hay una forma bien práctica de hacerlo y es de decirle que dato no sea de tipo string, sino que sea de tipo object. Los que leyeron Generics saben de qué le estoy hablando. Los que saben de herencia saben de qué estoy hablando. Cosas que vimos el año pasado. Pero hay que estar haciendo ese casteo y qué hueva estar haciendo casteos a cada rato. Entonces, la volvemos genérica.
Recuérdense que la propiedad, es decir, la propiedad que yo voy a utilizar aquí, el tipo de dato que yo voy a utilizar aquí, no sé cuál va a ser. Pero no me importa porque me lo van a pasar por parámetro en la clase. Y lo vamos a poner que es de tipo T. ¿Cómo vuelvo yo genérica esta clase? Por medio de estos brackets y que sea de tipo T. Ahorita ya me dio otros errores, pero los vamos a corregir. El tipo de dato T, para dato, lo tengo que usar aquí también. Aquí dije, aquí, ahí está. Y con eso, pues, esto ya toma sentido. Y aquí, obviamente, también tiene que ser de tipo T. Adelante, Álvaro. No, sí, eso le iba a decir que según el video, todos pasan a ser de tipo T. ¿Verdad? No sé cuál va a ser ese tipo, pero me lo van a pasar por parámetro. Y ahí vamos bien. Y en la lista enlazada simple también tengo clavos. ¿Por qué? Porque es de tipo nodo. Y hay que decirle que es de tipo nodo, pero el tipo de dato exacto va a ser de tipo T. Así que la clase la volvemos genérica. Ponemos de tipo T aquí y ponemos de tipo T acá. Ya no nos da errores. Bien, aquí todavía nos está dando. Los corregimos. Y este otro de acá. Creo que ahí está. Ah, sí. Dato ya no es string, sino que es de tipo T. Y el resto ya está corregido. Con este simple cambio, nuestra lista enlazada simple ya se volvió genérica. Y ya puede aceptar de cualquier tipo de dato. Solamente que le tengo que decir explícitamente cuando lo estoy creando de qué tipo de dato va a ser. El primero va a ser tipo de dato string. Y lo vamos a recorrer y toda la onda. El segundo, que es la lista de notas, va a ser de enteros. Así que le vamos a decir que vamos a guardar enteros. Y el último va a ser de alumnos. Ahorita no tengo creada la clase, pero basta con crearla y decir que ahora en vez de guardar string, en vez de guardar enteros, va a guardar alumnos y va a funcionar. Pero esto no lo tengo implementado, lo tendría que trabajar, ya no me va a dar tiempo. Aquí puedo agregar más notas, claro que sí podemos agregar más notas. Vamos a agregar un 50 y vamos a agregar un 90. Y por último, vamos a recorrer esta otra lista que tengo por aquí. Para que se mire bien, le voy a poner un console.writeln, no, eso no. Writeline, y pongámosle esto por aquí para separarlo y lo vamos a echar a andar. Hay errores, dice, ¿dónde están los errores aquí? Ahí en programs creo que faltó un punto y coma. ¿Por dónde, jóvenes? En program. Program. Ahí al final de console.writeline. Ay, muchas gracias. Y bueno. Ay, no, aquí miren, pues estar haciendo las cosas bien rápido, lo hacen normal. Yo aquí lo que quería pintar son la lista de notas. Esto, console.writeline, porque ya vi que salió todo feo. No vamos a pintar nada. Ahí está. Ahora sí. Y aquí vemos las dos listas, ¿verdad? Michelle, Robin y Eddie. Y después tenemos a 80, 50 y 90. Nos funcionó el mismo código, pero ahora nos acepta de cualquier tipo de dato que yo necesite. Y con eso hicimos que la lista enlazada fuera de uso genérico. Creo que me pasé un montón, mucha. Pero necesitaba explicar esa parte. Bueno, hay tarea para esta semana. Ahí están las instrucciones. Léanlo. Yo este código que acabo de hacer lo voy a poner ahorita en Git. Ya les dejé el vínculo en la tarea para que la puedan acceder porque lo tienen que usar para resolver su tarea. Cualquier duda me van contando y les deseo un excelente fin de semana. Nos seguimos viendo.